¿Cómo le fue? Ya le quitaron los puntos, lo dieron de alta. Solo que como le quitaron los puntos, son 3 días para que le sequen. Y le quitamos el collar el miércoles. Y dice el doctor que solito se lame y se cura. Pues. ¿No? ¿Y cómo? Tú que no tenía los pitas, Rui me dio en el carro. Y el collar es el más fino. La correa. La correa. Pobre animal. Entonces, más o menos, ¿querés almorzar algo para pedirte la... Ah, no, toda la unidad. ¿Qué te ríes? Ah, por De muy ese sí es un ruido, wow. Puro caibil. Buenas, ¿cómo están? Yo esperando un momentito que se conectaran. ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarlos. ¿Estamos bien por el otro lado o estamos mal? Vamos a ver. Ya, rapidísimo. Buenas tardes, dice mi estimado. Muchas gracias. Aquí estamos, ¿verdad? Muy bonito el gatito. Ahí estamos. Listos. Aquí vamos a dejar a un ladito el teléfono, ¿verdad? Por las preguntas que se puedan dar. Hoy nos toca la 4ª semana. Muy contentos, muy bendecidos porque vamos directo, ¿verdad? A la última semana y después viene el examen parcial. Ayer estuve hora y 15 minutos con los jóvenes porque tenía una afección en la garganta y ahora uno piensa que todo está malo, ¿verdad? Pero no, fue una cuestión gástrica que me provocó una inflamación de las cuerdas vocales. Algunos dicen vocales, ¿verdad? Pero es boca, ¿verdad? Y me fue muy mal. El miércoles solo 1 hora y 15 minutos de clases porque el médico me dijo que tratara de hablar lo menos posible, pero es imposible no poder uno hablar, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver hasta dónde yo logro llegar, porque sí, vieran que ya el mismo cuerpo manda. Yo siento ya la molestia de este lado, miren, siento la molestia aquí, estas, como que fueran las amígdalas, pero vamos a ver hasta dónde yo llego mi clase el día de hoy. 4ª semana, yo tengo la obligación ya de enviar las diapositivas, las preguntas a sede central. Ayer de la clase que di, no van a perder de vista, por favor, los ejemplos que voy a dar en la compraventa, mandato, acta de matrimonio, legalización de firma, legalización de fotocopia,
No van a perder de vista ese ejemplo que es casi hasta el final, que de ahí vienen sus preguntas del día de hoy. La función entonces de esta semana, el objetivo específico es seguir platicando más del instrumento público, seguir platicando las formalidades del instrumento público. En sí lo vamos a centrar en las formalidades esenciales y vamos a caer a lo más importante del ejercicio notarial práctico, porque aquí prácticamente terminamos el área de doctrina, de conceptos, de definiciones, de contenido y caemos directamente a la parte práctica del derecho notarial, ya cuando están ustedes sentados en su bufete esperando que lleguen las personas, ¿verdad?, a requerir los servicios y que son las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de cada actividad notarial que ustedes van a ejercer. Del libro, la clase del día de hoy, pues solo busquen ustedes en su libro. Yo por lo menos en este libro tengo la página 139, que es que ahí está el acta de matrimonio. Solo voy a platicar un poquito de práctica, pincelazo de la legalización de firma, de la legalización de fotocopia, que es en el capítulo 8 y el 10, porque esos son temas directos que creo que están en la semana, la siguiente semana creo que están. Sí, yo creo que sí. Pero sí voy a dar un pincelazo de ese tema. Entonces, hoy vamos a platicar de su artículo 31 y al 10. Miren, otra cosa que les quería decir. Desde la mañana, por lo menos aquí donde yo estoy, parece que todo el área de Guatemala se está yendo la luz. O hace ratito se volvió a ir los 5 minutos, pero igual yo me desconecto y me vuelvo a conectar. ¿Verdad? Lo que vamos a perder pues, es la grabación. Pero no se preocupen que la grabación de ayer es suficiente. No sé qué está pasando, pero 2 veces en la mañana y hace ratitos otra vez, y cuando hay estos apagones de luz, pues se va todo, ¿verdad? Todo el sistema. Entonces, siempre estemos pendientes. Yo creo que a ustedes también les ha de pasar lo mismo. Vemos si todo está bien conectado. A ver qué dicen los compañeros por aquí. Sí, Daniel, mire, sí, sigo mala. Muchas gracias, Matías Barrios, Ángel, muchas gracias, Magnol. Sí, vieron que ya se me alargó ese asunto. Tengo desde el lunes de la semana pasada y ya todo está bien. Lo único que no volvió, pues yo sí oigo, ¿verdad?, el tono de mi voz, que no regresó, ¿verdad? No sé si ya con el medicamento se logre aclarar, tal vez, ¿verdad? Pero la cosa que me escucha. Bueno, también les mandé algunos ejemplos ahí en el chat de un índice, una razón de cierre de índice, solamente para que ustedes tomen una idea de cómo es. No necesariamente tienen que hacer eso, ¿verdad? En la práctica van a encontrar ustedes que va a ser de otra forma. Ustedes lo van a hacer de otra forma, mucho mejor que los ejemplos que yo les mandé. Entonces, ahí pueden ver ustedes, por lo menos que miren las columnas, ¿verdad?, del índice, que yo hice una razón de cierre de índice, ¿verdad?, aunque la ley no lo pide, que también hice una ampliación del cierre de protocolo, y vean ustedes ese cierre de protocolo que yo hice, ¿verdad? Y la ley no dice, mire, puede hacer una ampliación del cierre de protocolo, no lo dice. Sin embargo, yo sí lo hice, y lo importante de esos ejemplos que les mandé del índice es que ustedes logran determinar el impuesto, ¿verdad?, que el impuesto se cubre en la hoja o en el documento original, y el impuesto ya va en la hoja esa de papel bond, y ustedes, para enviar el testimonio especial del índice al Archivo General de Protocolos, que vamos a aprender que son los testimonios, ustedes hagan una fotocopia precisamente de esas hojas para poder demostrar frente a la persona que les va a recibir ese aviso que el impuesto fue cubierto en el documento original. Así funciona. Vamos al 31, pues, y recordemos un poquito del 31. Recordemos la escritura que yo les recité hace 8 días y que
en alguna parte de la escritura esa está precisamente esto que estamos platicando. Dice lugar y fecha del otorgamiento, lugar y fecha. Aquí como que dejamos olvidadito un poquito el número, ¿verdad? En el número pasa a ser posiblemente formalidad no esencial, que tampoco la puede olvidar, porque si la olvida cae a la enmienda, que ya platicamos la enmienda. Pero lugar y fecha en la ciudad, número 1, en la ciudad de Guatemala, el día 7 de agosto del año 2022, cuando es testamento, siendo las 12 horas con 12 minutos, ante mí, el nombre del notario, ¿verdad? Ahí se cumple el lugar y fecha del otorgamiento. El segundo requisito esencial, que es para recordar nada más el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. No podemos obviar un apellido o un nombre de los otorgantes, porque nosotros como notarios tenemos a la vista el documento personal de identificación. Entonces, sí va a ser un poquito difícil que olvidemos colocar eso, aunque son errores de humano que se pueden cometer. Eso no lo olviden ustedes, que sí, en determinado momento podemos cometer esos errores. Pero para eso nace la figura de las escrituras complementarias, ¿verdad? Que aprendimos en determinado momento, que son las ampliaciones o aclaraciones. Y ahí viene el tema y dilema para muchos notarios, en mi calidad también, el dilema. Bueno, si olvidé el apellido de uno de los comparecientes, ¿tendrá que comparecer nuevamente en escritura pública o lo puedo hacer yo por mí ante mí? Entonces, ese es un dilema y creo que ustedes lo van a tener siempre en el ejercicio profesional. Y a veces muchos nos tiramos al agua y decimos, hagámosla por mí ante mí. Y no importa que no comparezca la persona, pero ese también ya nos vamos a los criterios registrales. Y ahí es donde encontramos a los criterios registrales que es posible que no lo acepten y es posible que no lo rechacen. Si nos rechazan no pasa nada. Derecho notarial es tan bello, derecho notarial, que en cualquier momento, si las partes están en disposición, podemos ampliar y podemos aclarar nuestros instrumentos públicos, nuestros actos notariales. Derecho notarial así es. Solamente las comisiones de postulación de las cortes que están todavía trancadas, ¿verdad? Que no se ha decidido si se sigue o no se sigue, fueron los que cerrados, los comisionados, no aceptaron aclaraciones y ampliaciones en muchos errores que se cometieron, y no porque yo haya cometido error también, porque yo, imagínense, la notaria se confundió, obviando 2 palabras, y por 2 palabras dijeron no. No, es un tema complejo porque estamos hablando con notarios, estamos hablando con personas capaces, con personas profesionales, y solo aquí en Guatemala sucede eso, ¿verdad? Que le dicen a usted no. Y cuando en los registros se permiten las aclaraciones, las ampliaciones, se permite la comparecencia o no por mí ante mí de las escrituras públicas, en fin, y Guatemala ese es un caso especial, ¿verdad? Con todo lo que sucede. Entonces, en relación al nombre y apellidos, pues mejor si no se nos olvida. El tema número 3 no fue tocado en la recitada de la escritura pública de hace 8 días, pero pero sí lo expliqué, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal. Ahí colocamos nosotros los notarios unas palabritas que dice, yo el infrascrito notario doy fe, imagínense, doy fe, que la representación que se acredita es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio para la celebración del presente acto. Yo, la infrascrita notaria, doy fe que la representación que se acredita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración del presente acto. Es un problema muy grande para nosotros los notarios, porque imagínense que aquella persona que está compareciendo no sea un mandato legal el que nos está llevando, o no sea un acta notarial de representante legal correcta, o sea un acta, o pueda ser un acta notarial de representación legal de una empresa de las que dicen de cartón, ¿verdad? Que yo no tengo conocimiento de ninguna.
En mi ejercicio jurisdiccional no he tenido a la vista algo así, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que sea eso y nosotros nos comprometemos seriamente con decir doy fe. Por eso es que el ejercicio notarial es bien preocupante. El ejercicio notarial demanda mucha responsabilidad, así como es relajado, porque yo estoy en la casa donde hay mi hija, una librera que no llega ni a librera, vean ustedes, y los alambres todos, o cables todos desventurados. Pero yo aquí estoy, ¿verdad? Y pasa alguien y dice, mire, quiero que me hagan una compraventa, voy a vender la casa de enfrente. Yo, como notaria, solo tengo la obligación de pedirle el título de propiedad y el documento de identificación. Ayer hubo una pregunta de un alumno en relación a ese tema y decía, ¿por qué nosotros los notarios tenemos la obligación de ver de dónde proviene el dinero de la compra? Ahí es que sí tenemos que saber, no indagarlo porque el cliente se nos va. Le empezamos a preguntar, mire usted, ¿de dónde trae ese $500,000? Pero sí la procedencia lícita, si tenemos obligación, porque en determinado momento, si hay un delito, que pues ya estamos obligados a denunciar, porque si no, si son delitos de acción pública, podríamos incurrir en alguna omisión de denuncia. O sea, nosotros los notarios sí tenemos responsabilidad. Aparte, en el cuerpo de la escritura pública siempre se coloca la procedencia del dinero, cómo se va a pagar, en efectivo, con cheque caja, con transferencia y la cantidad. Entonces, sí es necesario que seamos un poco audaces, astutos, para poder ejercer notariado. En fin, si el derecho notarial es de por sí tan sencillo, pero si viene esa situación a su despacho, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Yo, en mi ejercicio notarial, y es el consejo que les doy a ustedes, habían cosas nada más que yo tenía y legalmente la ley establece que son las que tengo que tener presentes, pero siempre fui al fondo, siempre investigué. Cuando había que hacer una compraventa, un día antes pedí a las personas que me llevaran los documentos. Y ese día que me llevaban los documentos, yo siempre, imagínense ahorita que es más fácil, ¿verdad? Que solo la consulta electrónica. Pero en ese tiempo, cuando yo hice notariado, pues no había tal cuestión electrónica, había que ir al registro, pero yo siempre asistí al registro de la propiedad a ver la finca. Y no me conformé con una copia electrónica, había el libro. Hoy, pues todo es electrónico, todo es más fácil. Solamente hay que tener uno su cuenta, ¿verdad? Para poder accesar a una copia electrónica sin valor. Y aún así, sucedieron en el despacho, no a mí, a mi compañera, sucedieron cosas, una situación bastante compleja con una finca ubicada en zona 2 de aquí de Ciudad Capital, ¿verdad? Ella fue al registro, fue a revisar y todo estaba bien. Se hizo la compraventa y resulta de que esa finca era de otra persona, quien estaba vendiendo era otra persona. Entonces, aún revisando, ir a RENAP, qué tremendo tener que ir a RENAP a revisar si ese BPI pertenece a la persona que nos está requiriendo. Pero más complejo es cuando esa persona se para frente a nosotros para que ejerzamos el notariado y es precisamente la foto que está en el documento de identificación. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, es muy complejo. Yo lo que sugiero es que se hagan todas las investigaciones habidas y por haber y ya se procede a hacer notariado. Entonces, con ese número 3, tengamos cuidado quién nos está requiriendo. El número 4, ese es un trabajo que hemos estado viendo casi 2 sesiones. La participación del intérprete. Ahí tiene un llamadito, hay un pie de página. Ayer preguntaban, ¿qué es llamadito? Pie de página, un compañero fino mandó el código sí, yo fui a comprar uno ayer, sí cuesta 135 el código. Y fui a comprar un libro para una compañerita que me lo pidió y el libro también cuesta 155, creo que costó el libro. La compañerita dice que ya lo quiere en físico. Pero ustedes no, ustedes son más jóvenes que nosotros con la compañerita. Y pues todo en internet, pues yo lo paso a la compu, ¿verdad? Y ahí lo veo todo, entonces no tiene ningún problema. Pero en ese pie de página que aparece por aquí dice sobre intérpretes, ver nota 134. Entonces vieran ustedes que yo ayer me fui a la nota 134
que aparece en el código, pie de página, y no tienen nada que ver con ese tema del intérprete. Yo creo que se tendría que haber dicho ver notas 134 y 135, porque los llamados o pie de páginas que tiene se refiere a eso. Yo apunto mucho a los pie de página del código, ¿saben por qué? Porque el artículo es muy corto, pero el pie de página explica un poco más, ¿verdad? Cuando el otorgante ignore el español, si habla inglés, pues no porque habla francés, alemán, italiano, vamos a dejar ir el cliente. No. Nosotros podemos trabajar. Solo necesitamos ir a la Academia de Lenguas Mayas a buscar un intérprete, ¿verdad? Para hacerlo comparecer. Por supuesto que los cobros de traductores jurados, así se llaman los que están con nosotros, ¿verdad? Traductores jurados. Por supuesto que son cobros, no son sencillos. Yo recuerdo hace muchos años una traductora que en inglés nos fue a traducir una sentencia, Cobán Altavera Paz, nos va a traducir una sentencia y de repente, después de que se hizo el debate, ¿verdad? Yo le dije, ¿cuántos días? Teníamos 10 días para dictar la sentencia, entonces le digo a la traductora, mire, se va a quedar con nosotros porque vamos a dictar la sentencia de una vez. No, dijo, no se preocupen, me la mandan, dijo, y yo la voy a traducir. ¿Y ustedes cuándo la leen? Pues en 10 días. Me la mandan, me dijo, solamente que no se vayan que no van a hacer muchas hojas, porque a mí me va a costar. Ah, no, le dije yo, ¿cuánto cobra usted? Pues le dije, por hoja se me ocurrió preguntarle y me dice, 3.500 por página. 3.500 quetzales por página. Y yo luchaba porque el razonamiento no llevara mucha motivación. Y yo decía que no lleve mucha motivación ahí, explícitos. Cuando vamos viendo, esa sentencia sale de 38 hojas. Yo decía, Jesús, ¿cuánto va a cobrar la traductora? Quítenle, le decía a los patrones, quitemos lo que está de más. Pero no, porque se descompone. Total, son carreras muy buenas. Muchos abogados y notarios, como ya hay muchos en el campo, optan por aprender un idioma y dedicarse a esa traducción. Muy buena. Entonces eso es referente al intérprete. Dice la relación del acto o contrato con sus modalidades. En este caso van a encontrar ustedes que tenemos contratos nominados y vamos a tener unos contratos que no están nominados, que no tienen un nombre. Aparece el contrato de compraventa de bien inmueble urbano, contrato de compraventa de bien inmueble rústico. De repente aparecen los dos y dice con desmembración. Aparece la desmembración para sí mismo. Mandato general judicial con representación. Mandato especial con o sin representación. Donación entre hijos. Donación pura y simple. Contrato de adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Contrato de arrendamiento. Contrato de subarrendamiento. Miren, hoy tengo más ganas de dar clases. Ayer me sentía bien afectada. Me empezó el dolor de aquí. Dije, ay, señor, tengo que terminar. Pero miren, hoy no tengo nada. Ayer no expliqué todo esto. Yo sé que me faltó. Esos son contratos que están nominados, que a ustedes se los enseñaron en Derecho Civil, que tienen un nombre. Pero eso no quiere decir que ustedes no vayan a encontrar una situación de sus clientes en donde ustedes le tengan que dar un nombre. Eso se parece un poco a las excepciones previas y perentorias que enseñan, ¿verdad? Que las previas, ahí están, en el Código 116, Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pero las perentorias aparecen 2, 3. Pero la mayor parte de excepciones perentorias, ustedes las nominan y les ponen un nombre y uno dice, ¿y de dónde es eso? ¿Y este nombre qué pasó? Dice uno, ¿qué pasó con este nombre? Pero así pasa en derecho notarial. Igual es cuando ustedes trabajan fuera del protocolo. Hay contratos, hay situaciones que les presentan los clientes que ustedes ya saben, por lo menos son un reconocimiento de deuda.
ya tiene un nombre, un finiquito. Pero van a haber cuestiones de que ustedes mismos le van a dar el nombre y eso es valer. El hecho que no esté nominado, que no esté en el campo, en el comercio, no significa que no le vaya a dar a usted un nombre adecuado a lo que ahí va a realizar. Entonces, el número 5 tiene un llamadito y dice, la calificación del contrato de acto corresponde a hacerla al notario. Y corresponde al notario porque de lo que las partes, de los clientes, aquí no partes, no digamos, de lo que los clientes le planteen al notario, será el documento que él va a hacer, ¿verdad? De ahí dice, definir si se trata de un contrato de compraventa, un testamento abierto, pues el conocedor del derecho, el perito en esta materia es el notario. No vayan ustedes a hacerle caso a lo que les dice el cliente, porque a lo mejor el cliente dice, yo quiero que pongan eso, bueno, póngalo pues, póngalo, pero denle un nombre adecuado. El último tema del 31 es las firmas de los que intervienen en el acto de contrato. Este temita, ¿se acuerdan ustedes que está en la parte del cierre del instrumento público? Que dice, ¿se acuerdan que yo se los leí? Regresen a ver el audio y recuerden el cierre del instrumento público. Y en el cierre del instrumento yo hice ver, yo, la infrascrita notaria, doy fe. Y aquí dice, en el 34, dice, dación de fe basta una sola vez en los instrumentos. Sin embargo, en la práctica ustedes van a encontrar que el notario en cada cláusula da fe, pero aquí dice, no hay necesidad. Pero si lo quiere hacer, póngalo, no pasa nada. No se lo van a atacar de nulidad. Entonces, en esta última parte dice, yo, el infrascrito notario, doy fe de todo lo declarado y manifestado por los, aquí se llaman otorgantes, ya no se llaman requirentes como en la primera cláusula, por los otorgantes, de haber tenido a la vista las cédulas, ¿no? Los documentos, todavía me quedé yo con la palabra cédula, mire, porque como yo tuve cédula, ustedes no, ustedes son jóvenes, de haber tenido a la vista los documentos de identificación personal de los otorgantes, de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman únicamente el vendedor, no así el comprador, que por no saberlo hacer, deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha, firmando a su ruego en calidad de testigo hábil, como dije, quien por no poderlo hacer, dije, o sea, no puede, no es que no sepa, firmando a su ruego en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, X persona. Si usted obvia una palabra de estas que le dije, le rechazan su instrumento público, porque en los criterios registrales va a determinar que estos son requisitos para inscribir el instrumento público. Entonces, en esto que acabo de decir, doy el ejemplo del número 6, dice la impresión, nosotros colocamos la impresión digital de su dedo pulgar, no dice dedo índice, ¿verdad? No dice medio, meñique, no dice, ¿verdad? De su dedo pulgar de la mano derecha. Le ponemos esto, ¿verdad? Aunque cuando ustedes van al banco, este dedo generalmente es el que está en el banco, ¿verdad? Y yo, ¿cuál es? Le digo siempre, no, es este, espera, son cositas, en los bancos. En los bancos hasta le ponen el dedo a uno, le aplastan el dedo y no saben que con aplastarlo están cambiando lo que esto que uno tiene aquí, que deja impreso en cualquier lado para cuestión de investigación, es único. Esto no se puede repetir con otro ser humano, es idéntico. Por eso el levantamiento cuando se hace el levantamiento de cadáver, la escena criminal que levanta todo eso. En fin, con eso se termina el ejemplo número 6, firma el vendedor, firma el comprador, y si usted tiene intención de asegurarse más con su instrumento público, que le pongan la impresión digital. No importa si eso no está malo. Yo tengo el suegro de mi hermano, ya no hace notariado, don Baudilio Napoleón Navarro se llama él, los que son de San Pedro lo conocen.
él a todas sus escrituras les ponía la impresión digital a la firma. Y yo le decía, don Baudi, pero usted, ¿por qué? Es más seguridad, decía él. Y sí, o sea, las personas firmaban y ponían la impresión. Y no por eso se presentó alguna nulidad o se buscó alguna nulidad, ¿verdad? Entonces, es posible que ustedes lo hagan para estar un poco más seguros, ¿verdad? Aquí el 158 dice preferentemente el dedo pulgar de la mano derecha o en su defecto de algún otro que se hará constar. Entonces, solo aclara ahí ese llamadito. Una cosa es, entonces, terminamos diciendo que una cosa es no poder firmar y otra cosa es no saber firmar. No poder firmar es que yo no puedo con este dedo, ni con este, allá con alguno podré. No podré firmar, pero sí la impresión digital de mi testigo, mía, en fin, el juego ese de la firma y la impresión digital. Y otra cosa es no saber firmar. No saber firmar es el analfabeto, que no sabe firmar, pero ustedes que son de los departamentos se van a dar cuenta, ya no tenemos ese problema, ese problema, porque con estas jornadas de alfabetización, en mi caso yo me gradué maestra en el INMO de San Marcos y uno de los requisitos de la práctica era alfabetizar a 20 personas. Y efectivamente alfabetizamos, éramos 7, 8 secciones y todos alfabetizamos y desde ese tiempo para acá se ha venido haciendo eso y todavía quedan algunos lugares de alfabetización. Entonces muchas personas que quisieron aprender a leer y escribir lo hicieron. Ya no tenemos mucho eso, como se quitó aquel problema del único apellido. ¿Se recuerdan ustedes que se sentía hasta agraviada la persona cuando le decían Mirtala Miranda, único apellido? Ay, no me digan único apellido porque entonces parezco que mi mamá es mamá soltera, decíamos, ¿verdad? Entonces, poco a poco se han ido componiendo las leyes y ya no hay de esa clase, ¿verdad? El 32 ya lo vimos, ¿verdad? Y la acción para declarar la nulidad en las formalidades esenciales. Tenemos 4 años para hacerlo desde el momento del otorgamiento. 33, muy bueno, que es la multa para las formalidades no esenciales, pero... Y la multa está barata, vean ustedes, de 5 a 50 quetzales, dice aquí, pero dice 161. Esta multa es impuesta cuando se realice, dice, la inspección del protocolo. Pero esta es cuando ya van ustedes a la revisión del protocolo. El Archivo General de Protocolos cada año cita a los notarios para revisión. En mi caso, a mí, desde que asumí la magistratura, nunca me llamó. Ay, pero les aseguro que a mí me llama y yo me muero porque tengo protocolo que tengo que componer. Y me van a poner no sé cuántas multas. Ya a ustedes ya les hice llegar ahí el protocolo. Saber cuántas multas me van a poner, pero no mucho me interesa porque ahorita lo único que ando buscando es que termine el periodo constitucional y ya retirarme a escribir mis memorias. Entonces ya no me preocupa tanto. Por eso fue que abiertamente se los mandé y dije, que lo aprendan los jóvenes y que lo critiquen y que miren qué hacen ahí con eso, ¿verdad? Pero ustedes, notarios jóvenes, una multa y quieren aspirar a un puesto público. Miren, Guatemala está así, todos nos hemos dado cuenta. Si no tienen, la encuentran. Aquí está el rollo así. Se necesita estar uno bastante limpio para hacer cosas, porque si no la encuentran, se lo fabrican. Es posible que salgan ustedes sancionados con una multa y ya aspirando al cargo público y ya empiezan a sacar esas cosas, ¿verdad? Y a veces los convierten en tachas. Y las tachas son complicadas porque está uno en medio de toda la publicidad. Yo, en este periodo constitucional que estamos, de hecho, ¿verdad? Porque no se eligió, no tenían nada que sacarme. Yo vi claramente que no había nada que imputarme, ¿verdad?
públicamente. Y de repente miro una publicación y dicen que yo tenía una plaza, que por qué estaba yo trabajando con plaza en el organismo judicial si yo tenía una plaza de profesora en la Universidad de San Carlos, en Cobán. Por supuesto que cuando estuve en Cobán fui profesora de CUNOR, pues. Tienen un contrato y la docencia está permitida. La docencia es permitida. Y de repente, como no pegó, me hablaron de un antejuicio de un alcalde que yo había resuelto favorablemente y que el alcalde aquí y allá, tribunales colegiados, no soy solo yo, somos 3. Yo puedo decir sí, pero si las 2 compañeras dicen no, no. Y es criterio jurídico, es criterio colegiado. De repente decían que yo había sido la amante de alguien ahí en la figura pública, ¿verdad? Y mi marido auxiliar de él, ¿verdad? Me decía yo, tremenda situación. Entonces, imagínense ustedes salir uno ya con su multita, ya con una nulidad, ya con una publicación de que no cumplió con el artículo 37 de su código notariado, ya que no hizo aviso trimestral, ya no va a poder participar, ya no va a poder aspirar, y tal vez en ustedes están los futuros jueces, futuros fiscales, futuros defensores, futuros diputados. Bueno, ahí yo creo que no hay problema con ellos, a ellos sí parece que pasan así. Pero profesionalmente nos vemos involucrados en problemas. De ahí yo creo que aquí ya no tenemos que hacer ninguna referencia a nada. Promoción del juicio, dice, para declarar la nulidad del instrumento de responsabilidades civiles del notario. Eso ya lo vimos, creo, y si no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en determinado momento. Responsabilidades civiles, siempre en nosotros los notarios, cuando se demanda la nulidad del instrumento público o del negocio jurídico, siempre vamos a ser llamados como terceros. Puede ser interesados, pero podemos ser terceros demandados. Y a veces van las partes por una situación y resultamos nosotros siendo afectados porque nuestro instrumento público tiene determinada situación que permite la investigación. Con esto yo no los asusto, ¿verdad? Para ejercer notaría, no. Lo único que suplico es que se debe ser muy cuidadoso, muy especial, muy meticuloso. Esa sería la palabra, muy meticuloso. Por mucho que se molesten los clientes, mejor decirles, déjenme los documentos y mañana los espero. Y como a usted le interesa el negocio, porque usted va a cobrar bien honorarios profesionales, vamos a hablar de cobro de honorarios, mejor investigue antes de hacer. Ayer hacían esa pregunta. La compañerita hizo una pregunta en relación al cobro de honorarios profesionales. Estoy pasando la hoja. Quiero ver hasta dónde está. Y yo le contesté a ella de que cuando empezamos a dar, yo hace 22 años doy clases en rural, pero en los programas de rural, yo recuerdo los programas antiguos, siempre decían, aconseje al alumno cuánto puede cobrar. Y esto era porque cuando el alumno salía de graduado, no sabía ni cuánto cobrar, si estaba cobrando bien o estaba cobrando mal, no sabía. Y entonces aparecía el pobre alumno que un buen negocio en donde podía cobrar buenos honorarios profesionales, cobraba una poquedad, una niñera, y el cliente pues nada quería, ¿verdad? Y a mí me pasó una vez, cuando me acababa de graduar, me hablaron para hacer una inmovilización de bien inmueble, que antes era notarial, ¿no? Era administrativa, ¿verdad? Y en la inmovilización de bien inmueble, yo le dije a la clienta, por medio de otra persona, me hablaron para la inmovilización, vino la clienta. Eso sería sencillo, ahorita. Solo compran la hoja en el registro de la propiedad y 160 creo que cobra, 165 por la inmovilización. En ese tiempo había que hacer un memorial con firma legalizada
Y yo hice el memorial con firma legalizada y mandé a la inmovilización y me entregaron el documento, ya con la finca inmovilizada. Entonces le digo a la clienta, ¿cuánto le debo? Me dijo, 800 quetzales, estoy hablando del año 2000. 800 quetzales, me dijo. Tampoco cobran aquí. Dije yo, y yo sentía que le estaba cobrando mucho, pero como venía de Estados Unidos, yo dije 800 quetzales. Yo sentía que era mucho, porque lo más que se cobraba por eso eran 350 quetzales, porque cobraban en ese tiempo 60 quetzales por inmovilizar. Y sí le dije yo 800, no, me dijo. No, muchas gracias, me dijo, aquí está. Y me dejó $500. Yo me quería morir con los $500. Entonces, ese ejemplo es porque a veces no sabemos cómo cobrar. Entonces le decía yo a la compañera, ¿qué hacemos nosotros aquí en Guatemala, en zona 1? Porque ahí tenemos el ejemplo, frente de finanzas, los que son de aquí lo saben. Cuando les dicen auténticas, 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 les dicen. Y de firma y de fotocopia, ¿verdad? Entonces van ustedes, ¿cuánto es por una auténtica? 50, y dice, no. 40, pues. Alejémonos, 40. Son 15 quetzales de timbre, porque lleva un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Y si son de documentos, muchos lugares le piden que le coloquen un timbre de 50 centavos a cada hoja que legalice. Eso no está en la ley, pero así lo piden. Y así lo piden las comisiones de postulación también. Ellos sabrán por qué, ¿verdad? Ahí, hoy yo puedo hablar de ellos y de todos, porque a mí ya no me interesa. Y que tengan cuidado, porque en las clases es que se dicen muchas cosas, ¿verdad? Se dicen ustedes, 25 quetzales, ¿y cuánto le pagamos al jalador? Porque el que está gritando auténticas, 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 paguémosle 10 quetzales al jalador. Entonces el notario va a ganar 15 quetzales. Traerá cuenta eso. Cuando es legalización de firmas, el notario ahí definitivamente está incumpliendo el artículo 59 de su Código Notarial. Cuando es de fotocopia, pues ahí no hay otra obligación más que legalizar la fotocopia, ¿verdad? Yo en mi oficina creo que por una auténtica cobraría 75 quetzales si es de fotocopia. Y si son muchos documentos, yo subiría el precio. Si es de firma, yo sí cumpliría con el artículo 59 y creo que menos de 400 o 500 quetzales no cobraría. Cuando voy a hacer una compraventa, recuerden que hay 5 precios en la compraventa. Está el precio que tiene la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Está el precio que tiene Catastro Municipal. El precio que tiene el Registro General de la Propiedad. El precio que le da el valuador autorizado. Y el precio real que se va a dar usted con el comprador y vendedor. A veces se encuentran ustedes que en todos los precios hay un precio de 5,000, 10,000, 15,000, pero ustedes entre los dos efectivamente se están pagando $500,000 de quetzales. ¿Qué precio le va a colocar usted a su compraventa? De ese precio es lo que usted va a cobrar de honorarios. Si ya ellos vienen y le dicen, no, si 10,000 quetzales le voy a dar, yo creo que usted no cobraría más de 1,000 quetzales por su escritura. Porque ya vio que en el registro tiene 100 quetzales la vinca. Entonces no va a cobrar más de 1,000. Pero si usted sabe que entre A y B se están dando $500,000, porque es un terreno, yo creo que yo por ese $500,000 que se están dando ellos, creo que les cobraría así baratera. Solo de honorario les cobraría 50,000 quetzales. En cuanto a los honorarios, ahí varía. Póngale en Guatemala, a los que están aquí en Guatemala, ahí me refiero a eso. Las oficinas de zona 1 no cuestan lo mismo que las oficinas de zona 10. De zona 16, Cayala, tiene oficinas, tiene un complejo de oficinas jurídicas. Cuando miran ustedes las rentas de zona 1 y las rentas de Cayala, ven ustedes que es poca la diferencia. Lo que pasa es que aquí están en la zona 1 y aquí están en Cayala. Ahora hay oficinas en zona 1 que cuestan 3,000 mensuales la renta y las de Cayala cuestan 3,500. No es mucho, pero aquí en zona 1 tiene usted
60 metros cuadrados y más, y ella apenas tiene 25 o 30 metros, ¿verdad? Así varía. Lo que pasa es que quien lo busca por allá y quien lo busca por zona 1. Yo estoy aquí en zona 5, por eso hago estas señas, ¿verdad? Estoy en zona 5, Jardines de la Asunción. Entonces, en cuanto a horarios profesionales, esto es bastante difícil y complicado de decírselos, tomando en consideración que las grandes inmobiliarias venden apartamentos, venden torres de edificios, en donde hay más de 80 apartamentos, y que lo contratan a usted para que preste el protocolo, ¿verdad? Lo contratan con un salario de 8,000 mensuales, a lo sumo. Y le dicen, le voy a pagar 5,000, 8,000 mensuales. Ustedes dicen, bueno, de eso a nada, pues está bien, recibo los 8,000 mensuales. Pero en su protocolo están haciendo más de 100, 200 escrituras al mes. ¿Será trata de personas de esos jóvenes o no? Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Los hago irse para otro lado, los hago brincar a otro lado. Decía una compañera, decía en una capacitación, ¿sí? No voy a decir el nombre de la empresa, una empresa que vendía vehículos, decía, me contrataron con 5,000 mensuales. Y yo les daba mi protocolo, por supuesto, frente a mí firmaban las personas, decía ella, yo tenía la inmediación, pero hubo una vez que hicieron casi 800 escrituras en mi protocolo y cobraban por escritura pública 2,600. ¿Será trata, decía ella, o no será trata? Tienen que tener cuidado las empresas porque no vamos por ese lado. Por último, en cuanto a las formalidades del instrumento público, no olviden el artículo 13, 14, el 29, 30, 31, que fueron los que vimos, que esas forman parte directamente de lo que es el hacer un instrumento público. Vamos a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Y yo veo, antes de llegar a eso, si hay una pregunta de mis compañeritos. Todavía no inicia la clase, dice compañero, bien, ya iniciamos. En Guatemala se manejan muchos criterios de la persona que está operando el instrumento público, o rechazan o ponen previos para subsanar, y se vuelve burocrático cuando lo hacen una y otra vez con el mismo instrumento. Dice Magnolia de que este es un problema generalizado, este es un problema también de PGN, solo que ahí no cobran, ¿no? PGN en jurisdicción voluntaria. Ya se dijo, ya el Colegio de Abogados ya se pronunció en relación a que de una sola vez pongan todos los previos, y no que previo tras previo, dije, un proceso sucesorio intestado que se va a tardar 6 meses, resulta que son 6 años, ¿verdad? O 10 años, por tanto previo. Y como ahí no hay plazos. El registro general de la propiedad es diferente. El registro mercantil también, porque por cada rechazo que le hacen, le cobran. Ahorita no sé cuánto están cobrando, 50 quetzales, que cobraban 25. Entonces sí conviene estar rechazando y que lo vuelvan burocrático, sí conviene, que son ingresos. Ya de por sí unos 210 quetzales que iba a pagar usted por una inscripción con 4 rechazos se convierten en 300 y algo, y por una sola escritura pública. Entonces ese es un tema que yo creo que tiene que intervenir el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para que ya no, pues al final el notario no pierde, sino es el pobre cliente que no recibe su instrumento. Dice, en caso que la persona no supiera escribir y de igual manera no tuviera sus manos, ¿en qué procedería en este caso? Dice, yo digo que es muy bonita pregunta la que están haciendo, y me gustó esta pregunta. Dice, en caso que no supiera escribir, si no sabe escribir, su testigo, ¿verdad? No sabe, no puede o no sabe escribir, no tiene sus manos. Cuando veamos la última clase vamos a ver cuántos testigos necesitamos para la persona que no tiene manos, que no, ella sí se hace la reverencia clara en el instrumento público, que no tiene sus extremidades superiores. Ahí firma un testigo más, y es un testigo especial el que firma, pero no por eso vamos a dejar de hacerle notariado a Martínez, y tenemos que hacerle notariado. Muy bien, no hay más preguntas, entonces vamos a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores
de los instrumentos públicos y vamos a darnos una buena platicada. Yo espero que me oigan ahí, ¿verdad? Ya jalé un poquito más. Vamos a ver, hay otra pregunta, creo. Ni manda sus diapositivas. Ah, Noemí, ¿qué le pasa a Noemí? ¿De qué rato se mandaron las diapositivas? Pues, ¿será que usted se acaba de acercar al grupo? No las sé, si quiere las vuelvo a mandar. Las diapositivas, si se da cuenta, es lo que está en el código. Váyase a, si no la tiene, váyase a su antepenúltima diapositiva. 30, 31 y 32, sí. Pero más que todo mi clase. Bueno, obligaciones previas, y hasta me coloco yo para platicar con ustedes, miren, obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Platiquemos de la compra-venta. La compra-venta ya dije alguito, ¿verdad? Ya platiqué alguito por ahí, ya platiqué lo relacionado a los 5 precios que hay en el mercado. ¿Qué precio le pondría a usted a la compra-venta? Tiene que ponerle el precio real, porque si tiene 5,000 quetzales en el registro general de la propiedad, en mi cargo, en el UCI, el evaluador le va a dar un precio de $500,000. Pero estas personas están pagando $1,000,000. El evaluador puede fallar, pero estas personas están pagando $1,000,000 por el inmueble. Y usted va a poner 5,000 por evitar el impuesto. Recuerde que cuando sucede algo incorrecto en la venta y se demanda la falsedad, el Ministerio Público o el juez solo va a fallar en el sentido que se le entregue a usted, que está demandando la falsedad, el precio que dice el instrumento público. Entonces, por evitarse pagar impuestos, no va a poner un precio más bajo, porque a quien va a perjudicar va a ser a su cliente. El impuesto se calcula dependiendo de si es primera venta, segunda venta y subsiguientes. La primera venta paga IVA, la segunda venta paga timbre. La primera venta paga IVA 12%, la segunda venta paga timbre 3%. Hay una relación inmensa, una diferencia inmensa en cuanto al pago del impuesto, 12 a 3%. Todos queremos que sea segunda venta, ¿verdad? Esta semana estábamos viendo una escritura pública en donde se pagó por el terreno 58,000 quetzales. Y las personas de la inmobiliaria hicieron la venta por 10,000 quetzales. Y entonces, mi familia fue. Entonces dice mi familiar, pero mira, ¿por qué la hicieron por 10,000? ¿Y cómo lo permitieron? Le dije, cuestión de impuesto. ¿Y cuánto les cobraron? 3,500 de honorarios por 10,000 quetzales. ¿Será segunda o será primera venta? No sé. Porque si es segunda venta por 10,000 son 300 quetzales de impuesto, más 200 de inscripción, pues el notario ganó 3,000 por la escritura. Miren qué fácil, ahí está lo de los honorarios. Si es segunda venta son 12%. ¿Cuánto es 12% de 10,000? Son 1,200. Aún así ganó 2,300 quetzales de honorarios, más el registro. Ganó 2,100. Sí ganó 2,100. El problema es, le digo a la persona, de que si esto sucumbe o hay un problema judicial ahorita o en años, solo te van a devolver los 10,000 quetzales. Porque al final pues vas a ganar el caso, porque te compraste de buena fe, pero solo te devuelven 10,000 quetzales. ¿Qué hacemos? Ya está registrado, ya pasó todo. Y entonces viene doña profesora, ¿verdad? Y le dice, hace una ampliación en relación al precio. Y esta ampliación, hazla tú, ya no vayas ahí con ellos para que no te cobren nada. Y será que se fue y se va a hablar con el gerente, ¿verdad?, de la empresa. Y le dice, mire, esto y esto, y el gerente le dice, está bien, haga la ampliación. Entonces en la ampliación ya se coloca el precio real y ya se paga el impuesto de la ampliación.
pero ya no se pagan los honorarios, esa es otra cosa, ¿verdad? No se pagan los honorarios. Entonces, en relación al precio tienen que tener mucho cuidado, no sé, no importa quién pague el impuesto, cómo se pague el impuesto y cuánto se pague el impuesto, porque muchas veces por evitar eso es que se cae a poner falsedades, ¿verdad? No importa el precio, en relación a la compraventa también hay que ver un poco, ayer les decía, no hay obligación, porque ustedes como notarios solo tienen que tener a la vista el título con el que se acredita la propiedad, el documento de identificación, pero eso de ir al registro a ver cómo está inscrito el bien y el nombre de quién es el bien, no, pero háganlo. Háganlo para estar más seguros del documento que van a hacer y más seguros de proteger su notariado, de proteger su protocolo. Ir a Dicavi y a ver el precio de la finca, no hay obligación, pero háganlo, vayan a verlo. Pedir el recibo del YUSI, sí es obligación, porque si no, no se los inscribe el registro de la propiedad. No hay necesidad de ir a RENAP a ver el DPI de la persona que está vendiendo. Peor, si se les está presentando el documento. Pero vayan a ver cuál es el asiento que tiene en RENAP. Vayan a ver si ese documentito que les dieron, que en ese día les dejaron una fotocopia, coincide con el asiento que tienen ellos en RENAP. Esa es la única forma de proteger al 100 el instrumento que están haciendo. Eso se los van a agradecer y ustedes mismos van a quedar satisfechos y tranquilos. Decía una licenciada, es que la persona que compareció conmigo era el dueño del DPI. Sí, pero ese estaba muerto, tenía 3 años de estar muerto, pero era el mismo, ¿sí? Y el DPI lo vi. Con eso defiéndase. El DPI que le presentaron era el que estaba enfrente de usted. Usted no tenía obligación de ir a ver que este había muerto. Pero para cuidar su protocolo debió haber ido a RENAP. Y en RENAP se pudo haber dado cuenta que estaba inscrita la partida de función y no estuviera involucrada ahorita en quería una nulidad, pero va por falsedad. Es penal. Entonces, hay cosas en notariado en donde no tienen ustedes obligación de hacer, pero no deben hacer para cuidarse. En relación al mandato, los mandatos se otorgan cuando las personas no quieren asistir a determinados negocios. Por ejemplo, el mandato para divorciarme. Ya no quiero ver a este tipo, jamás lo quiero ver, a esta tipa, ya no quiero verlos, mucho menos en el acto del divorcio. Entonces le voy a otorgar un mandato a esta persona para que comparezca el día de la audiencia y ahí sea el divorcio. No puedo contraer nupcias con una persona porque estoy en el extranjero, le otorgo un mandato a mi primo, a mi prima, para que ella contraiga nupcias en Guatemala con esta persona. El mandato es una figura jurídica, es una figura notarial que está en todos los campos del comercio. Es una figura que se utiliza mucho, mucho, mucho en todo momento. El mandato, hay diferentes, hay mandatos especiales, mandatos generales y mandatos judiciales. El mandato especial es todo solo con o sin representación, eso lo aprendieron ustedes en un civil que tuvieron. El mandato con representación tiene ciertas obligaciones para la figura del mandatario. El mandato sin representación también tiene ciertas obligaciones, más para la figura del mandatario que del mandante, ¿verdad? El mandato judicial es para asistir a los tribunales de justicia. De hecho, las empresas, las entidades tienen sus mandatarios judiciales. La Universidad de San Carlos tiene sus mandatarios judiciales. El rector no lo van a ver ustedes aparecer en escena en los juzgados. Para eso tienen sus mandatarios judiciales. La pena es personal, esa es otra cosa. Pero para hacer determinadas situaciones judiciales está el mandato. La etapa intermedia de un proceso penal inicia desde la primera declaración, ¿verdad? Hasta el acto conclusivo, y eso lo saben ustedes. Y en toda la etapa intermedia, desde la primera declaración hasta la presentación del acto conclusivo, hay etapas del proceso en las que se permite que vaya un mandatario cuando quien ha cometido un delito es a título personal.
En la primera declaración no puede ir un mandatario, tiene que ir aquella persona porque ahí le van a sindicar los hechos. El mandatario no lo puede hacer. Sin embargo, por responsabilidades civiles, sí puede aparecer la figura del mandatario, ¿verdad? En el acto conclusivo, posiblemente, entre la primera declaración y el acto conclusivo, posiblemente haya una revisión de medidas de coerción. Y en la revisión de medidas de coerción, posiblemente la figura del mandatario no pueda asistir. En el acto conclusivo, que ya puede ser un debate, la apertura a juicio, un sobreseimiento, una clausura, un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, ¿cuántos son? 6, ¿verdad? Hasta se me olvidó. Puede ser que en una de esas etapas se permita el mandato judicial. Ahora, el mandato judicial es muy amplio. Ahí en el Código Civil ustedes les enseñaron que prestar confesión, asistir a juicio, asumir posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. El mandato judicial. El mandato general es mucho más amplio también. El mandato general es de todos los negocios del mandante. Sin embargo, para vender un bien inmueble se necesita cláusula especial para poder vender un bien inmueble. No puedo utilizar un mandato sin esa cláusula especial para pactar las bases del divorcio. En fin, eso es en relación al mandato. Vamos al acta de matrimonio. Todo lo que estoy diciendo son obligaciones previas. ¿Oye? Todos son obligaciones previas. Vamos al acta de matrimonio. Nosotros vamos a hacer matrimonios a personas guatemaltecas y a personas extranjeras. A las personas guatemaltecas, nosotros primero escuchamos a los clientes, vemos qué necesitan, les preguntamos dónde, cuándo y a qué hora va a ser la boda. Lo voy a hacer en mi bufete, lo voy a hacer en algún lugar, en nombre de sus abuelos paternos y maternos de cada quien, el documento de identificación, la certificación de nacimiento, la tengo que tener a la vista, el certificado de salud, el certificado de soltería, son guatemaltecos, ¿verdad? El régimen bajo el que se van a contraer nupcias, o que si van a contraer nupcias con separación absoluta de bienes u otro régimen que no sea el de comunidad de gananciales. Tengo que hacerles capitulaciones matrimoniales, tengo que hacerles una escritura pública, capitulaciones matrimoniales. Entonces, aquel matrimonio en el que iba a cobrar yo 1,500 quetzales porque iban a venir a mi bufete a que yo les hiciera la boda, empezaron a ir convirtiendo ya en unos 2,000 quetzales más, ¿verdad? Con las capitulaciones, porque hay que inscribirlas y es en escritura pública y es dentro del protocolo. Pero si quien me está requiriendo son extranjeros, yo tengo que pedirles el certificado de nacimiento al extranjero, que sea un extranjero, certificado de nacimiento, certificado de soltería, de salud, ¿no? Porque pues que lo examinen aquí, certificado de nacimiento, certificado de soltería, su pasaporte, su estatus migratorio, cómo está aquí en el país. Y a todos esos documentos tienen que tener bases legales del país de donde viene. Y aquí yo le tengo que hacer bases legales. Tengo que protocolizarlo con sus bases legales. Si vienen traducidos en otro idioma, tengo que traducirlos al español, porque ya platicamos que notariado es español, ¿verdad? Y tengo que publicar edictos de que se va a casar con esta fulana. ¿Sí? Y a sí le tengo que hacer capitulaciones matrimoniales. Ya no es el régimen, de comunidad de gananciales. Ya no es el régimen, ¿verdad? Que de guatemaltecos que obliga a las capitulaciones. No, porque es extranjero, sí le tengo que hacer capitulaciones matrimoniales. Tengo que entender y explicarles que tienen 6 meses para fijar la fecha del matrimonio. Pasados los 6 meses, ya no puedo realizar yo el matrimonio, ¿va? Porque ya se publicó el edicto y ya venció el plazo, ¿verdad? Legalización de firma. La legalización de firma implica previo
no mucho trámite. La legalización de firma solo soy requerida por la persona, la veo, me muestra su documento y ya estuvo. La legalización de fotocopia implica un trámite un poquito más complejo, porque la legalización de fotocopia me obliga a tener a la vista el documento original. Ayer les explicaba a los jóvenes que qué complicado está ahorita el tema de legalizar fotocopia. Cuando ustedes van a una impresora y imprimen mucho mejor la impresora que el documento original, ¿verdad? Pero no, es facilito ver si el documento es original. Ayer se me olvidó decirles, es cuando uno toca en la parte de atrás, ¿verdad? Ahí toca uno si es fotocopia o es original. Es como la firma, es fácil detectar si la firma es original o es fotocopia, tocando uno con la yema de los dedos, ¿no? Así, ¿cierto? Pero sí es un poco complicada la legalización de fotocopia, porque el documento original hay que tenerlo a la vista, y esto por la redacción de una y otra. En fin, todo lo que dije de los 5 temas son obligaciones previas. ¿Cuáles son las obligaciones instantáneas? Eso no las tiene el código, ni el libro. Eso no las tiene el código ni el libro. Obligaciones instantáneas. La obligación instantánea es la redacción. En la legalización de firma, vamos a empezar al revés. En la legalización de firma, la obligación instantánea es cuando yo me siento en la computadora, ¿verdad? Yo miro aquí, porque aquí tengo una computadora, y empiezo a escribir y dice, yo en la ciudad de Guatemala, el 7 de agosto del año 2022, yo, la infrascrita notaria, doy fe que las 2 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original a mi presencia el día de hoy, contentivas de certificado de nacimiento del señor fulano de tal, extendido en tal lugar. En fe de lo cual lo acepto, ratifico, permítanme, esta computadora. En fe de lo cual lo acepto, ratifico y firmo. Pero dice, yo, la infrascrita notaria, doy fe que las 2 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original a mi presencia. Está complicado. Yo, la notaria, doy fe. Es mi problema, es mi responsabilidad. Pues miren hasta dónde se encierra un problema notarial. Hasta dónde llega el problema notarial. En la legalización de firma, esa es instantánea, ¿no? Sí, es instantánea. La legalización de firma dice en la ciudad de Guatemala, disculpen la bulla, pero aquí hay perros, hay loros, parece ¿qué parece que un lugar salvaje? Legalización de firma. En la ciudad de Guatemala, el 7 de agosto del año 2022, yo, la infrascrita notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy a mi presencia por el señor fulano de tal, quien se identifica con el documento. Yo, la infrascrita notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica, porque este que tenía su DPI fue el que me firmó frente a mí. Que el signatario vuelve a firmar conmigo la presente acta de legalización al tenor del artículo 55 del Código Notarial. Comprometida. Ese es instantáneo. El acta de matrimonio es el acto mismo cuando usted realiza la boda. Si usted lee el acta de matrimonio, no sé si les mandé acta de matrimonio, pero les voy a mandar. Es que todavía no toca, es en la siguiente clase, después del parcial, cuando entramos a las actas. El acta de matrimonio, todo lo que está escrito en el acta de matrimonio es directamente el momento mismo que usted está realizando el matrimonio. Todo lo que dice el acta de matrimonio fue el momento que usted entró, se paró, le habló a los contrayentes, les dijo aceptan ser esposos, los declara unidos en matrimonio civil. El acta de matrimonio, la obligación instantánea es perfectamente esa. El que le firmen los contrayentes, los testigos, y ese ya es un tema que vamos a platicar después. El mandato en sí es, después de saber usted el negocio de sus clientes, redactarlo. Esa es la obligación instantánea.
La compraventa, después de usted escuchar a sus clientes, platicar todos los detalles que dio en las obligaciones previas, es sentarse y redactarlo. Vamos a las posteriores de cada una. Iniciamos también por la fotocopia, obligaciones posteriores. En la fotocopia no hay ninguna obligación notarial posterior, solo lo redacta. Yo creo que nada más me quedaría con una fotocopia, pero imagínense que voy a legalizar fotocopia de unas 1000 documentos diarios. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Nada. En la legalización de fotocopia yo le entrego documento original con su legalización al cliente. La legalización de firma es diferente, porque la legalización de firma yo la hago y mi obligación es el artículo 59 del Código Notarial. No lo olviden. La legalización de firma, mi obligación notarial es el 59 del Código Notarial. En el acta de matrimonio, la obligación posterior, estamos hablando de obligaciones posteriores, ¿verdad? En el acta de matrimonio, la obligación posterior son los avisos al revelar de que las personas contrajeron nupcias a matrimonios consulares. En el acta de matrimonio, la obligación posterior del mandato es el cumplimiento del artículo 37 de su Código Notarial en cuanto a testimonio especial, y el primer testimonio que va al registro de poderes del Archivo General de Protocolos con su impuesto. La obligación posterior de la compraventa va a ser el primer testimonio con su duplicado para el Registro General de la Propiedad para la inscripción, y la del testimonio especial, el artículo 37 de su Código Notarial. Pero en la compraventa también la obligación posterior son los avisos al DICABI, al YUSI, al agua, a la luz, al teléfono y todos los servicios que tenga el bien inmueble. Esas son obligaciones posteriores. En sí, les di 5 ejemplos con obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Y de todo su ejercicio notarial, siempre va a tener usted obligación previa, obligación instantánea y obligación posterior. No lo olvide, con el hecho de no olvidarla, esto hace que usted haga un buen notariado, un notariado limpio, correcto, y que va a estar usted sin preocupaciones. No se va a preocupar de que en algún momento pueda aparecer algo que permita atentar contra su buena fe y su buen ejercicio notarial. Si cumple a cabalidad cada una de las obligaciones en cada tema que va a redactar, se va a dedicar a hacer solo notariado y no va a tener que salir a pelear a los tribunales por una primera declaración. Yo he visto que hay más de 3 abogados peleando por entrar a una primera declaración. No está bien. Es denigrante eso por la carrera. Hacer eso no es correcto. No hay que tener la prestancia, hay que mantenerla. Entonces hace solo notariado y bien hecho notariado. En su casa puede estar tranquilo. Tengo un amigo que ha viajado por todo el mundo, cada año se va el mes de diciembre. Y dice, ¿y a qué país va ahorita? ¿Y a qué país va ahorita? Solo en notariado. Y solamente con la cooperativa Teculutan RL. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Solamente con notariado, tranquilo. Tiene su bufete muy acreditado, vive bien, vive tranquilo, pero solo con notariado, cuidadoso el notariado. Veo en el chat si hay preguntas. A ver si hay preguntas. Yo digo que sí. ¿Quién es la persona que contrata al intérprete? Usted como notario, pues el que tiene que pagar los honorarios va a tener que ser la persona que no sabe el idioma, ¿verdad? Y a veces es entre los dos, comprador y vendedor. Por un traspaso de terreno, yo creo que ya les expliqué, depende de la ubicación, depende del precio que se van a dar y depende un poco del precio que les dé el evaluador.
arancel no le van a poner asunto porque el arancel está alejadísimo de la realidad. Ya ven que el arancel dice 25 quetzales, creo que dice por memorial, algo así dice. Pero tiene que ser un guatemalteco con un extranjero para poder hacer el acto del matrimonio. Dice, vamos a ver, si puede ser, tiene que ser un guatemalteco con un extranjero para poder hacer acto de matrimonio, o se puede hacer si los dos son extranjeros. Es que el matrimonio lo puede hacer usted con un extranjero, un guatemalteco, los dos extranjeros. Aquí solo hay que cumplir lo que establece la ley y llenar los requisitos que tiene la ley para que usted pueda hacer matrimonio. Usted puede hacer el matrimonio a un italiano con un portugués, o un brasileño con un argentino, o guatemalteco. El Código Civil le explica, dice, cuando es matrimonio y uno es extranjero, dice, pero se puede hacer con dos extranjeros. Obligaciones, dice, instalaciones en un momento que estoy redactando el documento y dar fe de algún documento. No sé qué quiso decir mi amiga. Obligaciones posteriores y inmediatas, dice, ¿qué será? No sé. La forma notarial en el negocio jurídico, escrituras, bueno. Daniel, retroalimentar. No, solamente platiqué de 5 ejemplos. La compraventa, el mandato y el acta de matrimonio, que tienen legalización de firma y legalización de fotocopia, que tienen obligaciones previas, instantáneas y posteriores. Creo que tengo algo escrito de ellas el miércoles que estoy en mi trabajo, porque mañana voy donde el médico, todavía no me voy. Miércoles que esté en mi trabajo lo voy a buscar en mis archivos. Creo que tengo algo escrito, se los voy a mandar. Ayer fue un gustazo estar con ustedes, pues, y me retiro 10 minutitos antes, ya no como ayer, ¿verdad? Que hoy ya sentí que di mi clase con más fuerza. Mucho gusto saludarlos, estamos a la orden y estudiar bastante, que ya estamos a una clase para su primer parcial.